que juntaría a su gente. Pues me pongo aquí, mira, al lado de la mona. ¿Sentados o qué? No, pero yo me acordé que él no puede comer hielo. Muy buenas tardes, espero que a pesar de mi voz débil se escuchen donde estás sentado o estés ahí parado. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de empezar de lo que te voy a hablar, y es eternidad. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra eternidad? ¿Qué piensas? Algunos de inmediato piensan el cielo o el infierno. ¿Qué más piensas? ¿Nada? Si fuera nada no sería eternidad, ¿estás de acuerdo? Sería nada. Pero la realidad que existe la eternidad. Y la eternidad es algo en lo que tú y yo deberíamos de pensar, lejos de toda religión, que yo no vengo a anunciarte una religión como tal. No soy de la idea que la religión pueda hacer algo en nuestra vida como tal. Pero sí vengo a preguntarte eternidad. ¿Qué piensas tú de la eternidad? Lo más fácil tal vez, y más estando en un lugar como este, yo aquí viví hace 14 años, varios años, es decir, no creo yo en la eternidad, simplemente no creo en nada. Yo diría lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación. De modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Es decir, cuando nosotros volteamos y vemos la creación, sabemos que hay un creador. Si tú ves este hermoso edificio, sabes que hay albañiles, hubo un arquitecto, un diseñador, porque esto lo hace evidente. Si vemos la creación, si ves tus ojos en un espejo o el bebé en un vientre, sabes que hay un creador, es lógico. Entonces, si hay un Dios y es el creador de todo, es el dueño de todo. Y la Biblia, ¿sabes qué dice? La Biblia dice que hay una eternidad y esa eternidad se vivirá en un lugar de tormento o en un lugar de paz eterna. El lugar de tormento se llama infierno y el lugar de paz eterna se llama cielo. Y obviamente esas dos realidades no se basan por si tú crees o no crees. Aunque tú no creas, esas cosas están ahí para todos los hombres, infierno y cielo. Yo creo que una de las ideas más absurdas que hay hoy en día es ser ateo, ¿no? Y vivir en un mundo que está cursando un año que es el 2019 después de Cristo. Sería absurdo ir en contra de lo que el mismo curso de los tiempos anuncian. Cristo, si vemos este templo aquí, sabemos que se habla de la religión. Pero yo, por ejemplo, no veo a Cristo ahí. Y estos templos fueron levantados con el propósito de exaltar a Cristo. Cristo ha sido olvidado de todos nosotros. De hecho, muchos jóvenes, niños y personas desean no creer en Dios porque la religión les ha hecho un mal o han visto abusos en la religión más fuerte en México. Pero ¿qué ha hecho Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo para hacerlo a un lado, para no creer en Él? ¿Sabes qué es lo que hizo Cristo? Solo cosas buenas y perfectas. Voy a leerte una porción en la Escritura para que entres en el conocimiento de lo que Jesús es y lo que ha hecho. Es Isaías 53, es un profeta. Esto se escribió 800 años antes de que Jesús viniera. Y dice Isaías 53, pon atención un poco. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Escucha, por herido de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Voy a detenerme en este punto. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién castiga a Jesús en la cruz? Un texto antes dice, por herido de Dios y abatido. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar, ¿por qué Jesús es colgado en la cruz? ¿Por qué Jesús fue colgado en la cruz? Bueno, dice que por nuestro pecado, ¿ok? Y si es por nuestro pecado, esto incluye a cualquiera. Incluye a un ateo, incluye a un agnóstico, a un gnóstico, incluye a cualquier hombre que ha pisoteado el nombre de Dios, aún a cualquier persona que te puedas imaginar. Él paga por el pecado, y no un solo pecado, sino por todos los pecados. Y el asunto aquí, que Él está siendo castigado por mi pecado, pero por su propio Padre.
Y esto es algo que probablemente tú no habías pensado. Jesús es puesto en la cruz por los romanos, lo hemos visto en todas las películas. Ha sido puesto ahí también por los religiosos, los fariseos, los saduceos. Pero quien lo castigó en la cruz es su propio Padre. Y mira lo que dice aquí: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo no estoy hablándote del Papa, no te estoy hablando de ningún otro santo, no te estoy hablando del único que puso su vida por pecadores como tú y como yo. Porque cuando te hablo de pecadores no te hablo de ti, te hablo de mí también. Si yo te señalo con un dedo hoy, 3 me señalan a mí. Y mira lo que nombra la Biblia acerca del pecado. Hay un libro que se llama Gálatas en la Biblia, y el apóstol Pablo, San Pablo, lo escribe. Quiero decirte que no es el San Pablo que muchos conocen. Este es un hombre que perseguía a cristianos para matarlos, y en una de sus persecuciones él recibe el llamado de Jesús y le dice: ¿a quién sigues, Saulo? Dice: Señor, ¿qué quieres de mí? De ser un asesino de cristianos te has convertido en el misionero más grande que hay en la Biblia. Y este Pablo escribe a una iglesia en Galacia, en el capítulo 5 de los Gálatas, y dice lo siguiente, escucha bien: manifiestas son las obras pecaminosas. El pecado es adulterio. El adulterio no es precisamente el ser infiel, sino el adulterio tiene que ver aún con ver a un hombre o una mujer con deseo pecaminoso. Y si yo te pregunto a ti, si alguna vez has visto un hombre o una mujer con deseos pecaminosos y me dices que no, no te lo creemos. Porque todos los hombres y mujeres admiran la creación del sexo opuesto, y lo peor que no únicamente se queda ahí, sino la mayoría hemos pecado con un hombre o una mujer en nuestra mente. Adulterio es aún ver a un hombre o mujer y codiciar con el corazón. Después de adulterio, mira lo que dice ahí: fornicación. Fornicación viene de una palabra griega que es porneia, y porneia tiene que ver con todos los delitos sexuales, aún dentro del matrimonio, cuando hay actividad sucia en la relación sexual, pero también masturbación, pornografía, cosas que hoy en día son casi normales para todos, desde los niños. Es fornicación. Después dice inmundicia, lascivia, idolatría. Hay algunos que se dicen ser cristianos que predican en contra de la idolatría, que tienen únicamente estos templos, ¿no? La idolatría de monos hechos con mano, que en realidad a mí no me preocupa tanto, aunque Dios dice que aborrece la idolatría. Pero tú sabes que agarramos una imagen, la rompemos y no pasa nada, no tiene poder. Pero ¿qué hay de la idolatría a un hijo? O al papá, o a la mamá, o a tu casa. O la idolatría a ti mismo, a tu trabajo, al dinero. Idolatría es todo aquello que es más importante que Dios para mí. Porque el primer mandamiento, yo sé aquí, aunque hubiese agnósticos entre nosotros o aún ateos, todos han escuchado el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien sabe? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y alguno dice: yo amo a Dios. ¿Seguro? Si Dios él te dice: dame a tu hijo, ¿se lo dabas? La realidad es que no. La realidad es que no. Y ahora, idolatría en realidad es un problema grave, porque nosotros manifestamos amarnos más a nosotros cuando nos obedecemos más a nosotros que a Dios. Porque si te das cuenta, cuando tú pecas y cuando yo peco, sé que estoy pecando. ¿Has visto a un niño que recibe una instrucción de su padre o su madre: no cojas galletas de ese frasco? Y el niño rompe con la obediencia y va, ¿y qué hace? Voltea a ver si mamá no lo ve, lleva el frasco, la coca escondida, la come y se va. ¿Por qué? Porque aún un niño tiene la ley grabada en su corazón. Por eso es que cuando tú viste pornografía, lo haces a escondidas. Por eso es que todo lo que tiene que ver con pecado lo hacemos en lo oculto. Es muy raro que el hombre llegue a tal depravación, que hoy lo vemos de manera natural. Pero la realidad es que el pecado lo hacemos en lo oculto porque sabemos que es mal delante de los ojos de Dios. Después de estos pecados dice hechicería. La hechicería hoy en día es normal. Oye, ¿quieres enamorar a fulano? Ve y compra ahí unos pelos de sapo y pon una vela roja abajo de la almohada y haz esto. Y la gente lee la mano, lee el café y es normal. Eso es hechicería. Después dice ahí celos, pleitos. ¿Quién no se pelea? ¿Quién no hace lado? Ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Después combina pequeños pecados con homicidios. Dices tú: no, yo no. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y escucha, y como les he dicho antes,
Los que practican tales cosas, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no heredan el reino de Dios. Tú dices, a ver, espérame, ¿qué estás diciendo? ¿Que estoy siendo comparado con un asesino? Según la Biblia, sí. Aún Jesús dice que un asesino es aquel que odia a alguien. Si tú has odiado a alguien, Dios te considera como un asesino. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor no todos se atreven a contestar, pero que se me ha encomendado. ¿Alguna vez tú dijiste algo que no sea verdad? Cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Cómo se llama una persona, mis amados, que dice cosas que no son verdad? Mentiroso. ¿Algún día habías dicho soy un mentiroso? Yo te podría saludar, hola mentiroso, ¿cómo estás? Y tú dirías, bien mentiroso. Bien. ¿Algún día tomaste algo que no era tuyo? ¿De tu hermano, de tu hermana, de una tienda, un dulce, un chicle? Claro que sí. Si me dices que no, no te creemos porque acabas de decir que eres un mentiroso, ¿verdad? Pero lo has hecho. ¿Cómo se llama una persona que toma algo que no es suyo? Ladrón. Ladrón. Tú has dicho hoy que eres un ladrón mentiroso, yo también. ¿Algún día viste a un hombre, una mujer con deseos pecaminosos? Te lo decía. Sí. Ok, dice la Biblia que es un adúltero. Ahora te pongo otra peor. ¿Algún día odiaste a alguien por cualquier motivo? ¿Nunca odiaste a alguien? ¿A una persona que le hizo mal, a un familiar, a ti, que te robó, que hizo algo? Sí. Jesús dice que cuando odias eres un asesino. Entonces, de la ley de Dios perfecta, que manifiesta la moralidad perfecta de Dios, de 10 mandamientos solamente ahorita mencionamos 4 que hemos fallado. Y si vamos al primero, es amarás a Dios sobre todas las cosas, y tú y yo lo hemos fallado. Entonces, ¿por qué te digo esto? No vengo a acusarte, vengo a darte una solución para tu problema tan grave. Porque podrías estar enfermo de cáncer, de efisema pulmonar, de diabetes, mueres, y ese no es problema. El asunto es lo que te dije al principio, eternidad. Eternidad, y Dios no va a basar la eternidad o tu destino por lo que tú crees. Hay gente que dice, pues yo no creo y ya. Eso no te va a limitar. Es como si dices, hay un hueco ahí, pero yo no creo que voy a caer. Eso no va a impedir que caigas y te destroces. La realidad que la eternidad existe, Dios es eterno. Entonces, si tú y yo hemos confesado que hemos fallado en la ley de Dios, ¿qué pasará? ¿Qué sucede si tú hoy valientemente has confesado? Y llega aquí un juez local, magistrado, y dice, los voy a juzgar por sus delitos. ¿Qué han hecho? ¿Han mentido? Sí. ¿Tú te consideras culpable de mentira? Sí, lo acabas de decir. Ok. De adulterio, de robo y de homicidio. Si el juez se pone a hacer la ley como debe de ser, ¿a dónde nos envía? ¿A la cárcel o nos deja libres? A la cárcel. Y si dices, bueno, pero nada más robé una vez, algo que fue un pequeño dulce, ¿cuántas veces necesitas robar para ser considerado un ratero? Una. ¿Cuántas veces necesita una persona decir cosas que no son ciertas para ser considerada mentirosa? Una. Ahora, por otro lado, algunos dirán, bueno, nadie es perfecto, todos hemos pecado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos dirán, arrepentirme. Te pongo un ejemplo. Vamos en un coche y nos pasamos aquí un alto, o nos estacionamos en el callejón, ya sabes lo que hacen con las placas. El tránsito está quitando las placas y llegas y le dices, perdón, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. El tránsito va a decir, ok, vete. No, ¿por qué? Porque hiciste un mal, lo vas a pagar. Es lo mismo con Dios. Oye Dios, el día de tu muerte, te presentas delante de Él. Y de pronto te dice, hijo, yo soy amor, yo te amo, hija. Pero tú hiciste mal y tienes que pagar por tu mal. Pero Señor, me arrepiento. Como en la tierra, aunque te arrepientas y matas, vas a la cárcel, de la misma manera aquí tendrás que pagar la consecuencia. Este mensaje que yo te doy es el mensaje por el cual han matado a todos mis hermanos desde el año 34 después de Cristo. Siria, máxima persecución cristiana. África, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Sierra de México. Están matando a personas que te hablan de este mensaje. Porque Satanás aborrece que el ateo escuche este mensaje, que el agnóstico escuche este mensaje, que aquel que cree en otros dioses o divinidades escuche este mensaje. Porque este mensaje se llama Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué tan poderoso es Dios? Es poder de Dios para libertad. Y no importa si tú te haces el duro o dices yo no creo, este gritón fanático, eso no importa. El poder de Dios rompe toda barrera. ¿Y sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús derrotó los planes maléficos de Satanás. Esos planes que fueron hechos desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Adán y Eva, creación de Dios perfecta, su imagen y semejanza. Dios les dijo, coman de todo árbol del huerto, pero de ese árbol no coman. Y cuando coman, morirán. Adán y Eva comieron, murieron.
Si tú te preguntas por qué hay muerte, por qué hay enfermedades, por qué matan niños, violan, es que Adán y Eva pecaron, la maldición de Dios cayó sobre el mundo. ¿Y la solución cuál es? La Biblia dice que para ti, pecador, y para mí, que no merecemos absolutamente nada, dice que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo al mundo, Jesucristo, el que hoy en día es menospreciado, que tienen a todos los santos y aún a todas las vírgenes por encima de Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él aceptó la misión viviendo en el reino eterno del cielo. Él se despojó de su gloria temporalmente y no dejó de ser Dios, sino que se despojó de todas aquellas cosas que Él hacía como Dios con plena libertad para someterlas al Padre en obediencia. Jesús vino a la tierra, nació de María la Virgen. ¿Tú te has preguntado cómo fue el parto de Jesús? ¿Quién asistió a María? ¿En qué lugar nació? Desde el primer día Jesús sufre. Y desde el primer día está tomando un curso que tú no has tomado. Y vive una vida de perfecta obediencia que tú y yo no podemos tomar. Y para pecadores, es decir, si hubiese aquí un ateo, un incrédulo de cualquier tipo, aún para él hay oportunidad. Y Jesús camina en obediencia viendo a un lugar, a la cruz. Por eso te decía en Isaías, es un texto que te leo, que se escribió 800 años antes de que Jesús viniera. Jesús ya sabía lo que venía y la cruz fue puesta ahí para Él. Ponte a pensar, ¿quién creó los árboles? Dios. Jesús es Dios. Jesús sabía que del árbol sacarían la cruz para colgarse. ¿Y por qué la cruz? Porque dice la Biblia que maldito es todo aquel que es colgado en una madera, en un madero, en una cruz. Entonces Jesús camina en obediencia, nunca peca, aunque fue tentado en todo por el mismo Satanás, y llega a la cruz, y en la cruz es azotado por su propio Padre. Este Dios que te digo que vas a enfrentar el día de tu muerte y que va a enviar al pecador al infierno, es el mismo Dios que le dice a Jesús, por así decirlo, hijo, tú vas a ir a la cruz a pagar por estos pecadores, por aquellos que te han cambiado por otros dioses, por la idolatría, por la hechicería. ¿Vas a morir por aquellos que te van a azotar? Sí, hijo, yo voy a castigarte ahí. Y Jesús dijo, yo acepto. No sé si habías pensado en ello. Jesús aceptó el castigo de nuestra paz. Dice que por nuestros pecados es castigado por su Padre. Y ahí en la cruz del Calvario Jesús muere hasta que dijo, consumado es. ¿Y sabes qué quiere decir, mi amado? Que Él ahí en la cruz recibió todo el castigo de aquellos que creerían en Él. De todos. Y cuando se aseguró que había sido su sangre derramada por cada pecador que crea en Él, Él expiró, Él murió, Él era el dueño de su vida y Él mismo la dejó. Después de morir, al tercer día resucitó. Y este es un dato histórico, es historicidad. Quien no sabe qué es esto, son datos comprobados como verdaderos. Son cosas que si tú buscas en la historia, aún gente que no es creyente saben que ese hombre llamado Jesús resucitó. Se apareció a más de 500 personas durante 40 días. Estuvo con ellos, convivió, no fantasmal, no en espíritu inherente, sino con carne y hueso. Se apareció a ellos y después de dar estas instrucciones que yo te doy a sus discípulos, subió al cielo prometiendo regresar. Y tú dices, ¿cuándo? Eso hace 2000 años. Por eso, urgentemente tienes que ir a Cristo. Porque eso pasó hace 2000 años. Podría venir en cualquier día Jesús. Y la Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirán esas bocas, tú eres el Señor. Y no serán porque creen, sino porque comprobarán que Jesucristo era Dios y el Salvador, el Mesías escogido. Ese Jesús es el que hoy viene a darte este mensaje a través de este miserable hombre. Este Jesús quiere salvar personas y te lo demuestra poniéndose en la cruz. Hay algo que debes hacer. El Señor Jesús, comenzando su ministerio, fue a predicar y nos dice algo en el Evangelio de Juan, que Él continuamente estuvo repitiendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento, amado, no es que estés viendo el pecado y ya no lo toques, que apagues la computadora cuando la pornografía está enfrente. No, arrepentirte es dejar de ver lo sucio para voltear a ver a Jesús, ir a sus pies y decirle: Señor, no te conozco bien, me han platicado de manera religiosa, te conozco de oídas, pero deseo conocerte, perdóname. Dice el Evangelio de Juan, pon atención, ya voy a terminar. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si dice para que todo aquel que cree, aquí no dice que te vayas de rodillas a tal lugar a hacer un peregrinar, o que te golpees la espalda, o que des limosnas ahí, no. A Dios no se le compra. Dice para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. El que no cree. Algunos podrían decir, bueno, yo creo, pero ¿en cuál Jesús? ¿En el Jesús que tienes en la sala de tu casa ahí, muerto? No, este es un Jesús derrotado, que los niños ven derrotado y no quieren saber. Por eso hay tanta idolatría con otros santos que tienen las manos abiertas en victoria. Este Jesús de la Biblia es Dios 100% y hombre 100%. Y en la cruz venció como hombre, joven, 30 años, cargando el pecado de todos nosotros. Y después de morir, en su resurrección demostró dos cosas: que Dios aceptó su sacrificio en lugar del tuyo y que era Dios. Es Dios, no se compara, no necesita de ti, no te pide nada, y en realidad lo único que la Biblia dice es acerca de Él desde el Antiguo Testamento. Ese Jesús es el que viene a anunciarte hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Busca a Cristo en la Biblia. Debes de ir y ver si lo que te digo es verdad, y si es verdad debes de arrodillarte en un rincón sin que nadie te vea y pedir ayuda y decirle: Señor, ayúdame, y Él se encargará de hacer la obra, porque solo la salvación se encuentra en Cristo. Si tú estás cansado de buscar a Dios y no lo encuentras, o si la religión te enfadó y te alejaste, yo te pido que analices. Lo único que Dios quiso mostrando a Cristo es mostrarte su amor y tu necesidad de Él por tu pecado. Él quiere salvarte y hoy me ha enviado aquí a decirte gracias, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Tratados a la gente de allá arriba, pues.